Bienvenidos a Psicología Autóctona Transpersonal. Yo soy el psicólogo Francisco López y te doy la bienvenida al episodio número 22, Ventilación emocional y autoconocimiento. Apoyo emocional y psicoterapia busca mucho difundir contenido que permita a las personas reencontrarse consigo mismas, entender los procesos emocionales, cognitivos y conductuales que llevan en la vida cotidiana. Requiere un proceso de autoconocimiento y también de que tus emociones se puedan ventilar en tiempo real. Les mando un saludo a todos los países que escuchan este programa, a todas las personas que sintonizan este podcast en todas las plataformas digitales que lo tenemos activo. Quiero aprovechar para compartir un saludo a todas y cada una de las personas que lo ven. Muchas gracias por estar presentes en este proyecto. A todas las personas que nos escuchan en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Puerto Rico, en Alemania, en España, en Argentina, Chile, Perú, Brasil, Holanda, Rusia, Uruguay, Costa Rica, Guatemala y Londres. Les doy un cálido abrazo desde México. Y pues bueno, vamos a iniciar este episodio que la verdad tengo mucha expectativa sobre este episodio. Creo que se va a poner muy interesante. Entonces vamos a dar inicio. Las emociones son respuestas psicofisiológicas automáticas. Esto quiere decir que son respuestas breves que se activan frente a un estímulo interno o externo. Tienen una base biológica y evolucionaron como mecanismos de supervivencia. Esto quiere decir que una emoción nos permite adaptarnos al entorno. Se manifiestan en el cuerpo en forma de latidos, respiración, tensión muscular y preparan al organismo para la acción. La forma en la que las emociones juegan un papel muy importante en la vida del ser humano es porque hay un gran peso que en ocasiones no es visible y se genera a través de todas las emociones que vamos viviendo en nuestro día a día. Las emociones no son negativas ni positivas en sí mismas. El problema no es sentirlas, sino reprimirlas. Negarlas o actuar desde ellas sin conciencia sí se puede convertir en un problema. En psicoterapia, por ejemplo, se trabajan las emociones para validarlas y comprenderlas, no para evitarlas. Es un proceso de mucha introspección, en donde se puede generar un canal de comunicación para aprender a lidiar con las emociones. Si analizamos esta postura, en donde las emociones son respuestas inmediatas a diferentes estímulos y se conocen, ¿no?, como emociones básicas, por ejemplo, alegría, enojo, tristeza, ira, asco, tristeza también. Cuando aparece la emoción, va a durar segundos. Lo que llegamos a percibir tras la aparición de una emoción es el sentimiento, un sentimiento de tristeza, la emoción acumulada, alojada por un tiempo mayor, ¿no? Desde esa perspectiva, las funciones adaptativas y automáticas que genera una emoción van muy centradas a cómo se va a generar en tiempo real un tipo de respuesta. Por ejemplo, la alegría tiene una función adaptativa de vinculación y motivación y normalmente se manifiesta con sonrisas, con energía, con apertura. La tristeza, la función adaptativa es, por ejemplo, afrontar un duelo, la introspección, ¿no?, el cierre de un ciclo, y se puede manifestar de forma física a través del llanto, la quietud, baja energía. El miedo cumple una función adaptativa de protección o amenaza, ¿no?, un instinto de supervivencia. Y una manifestación puede ser la huida, tensión muscular. La ira, como una emoción que también aparece, puede generar una función de defensa, ¿no?, o de límites. Y puede darse con el aumento de energía o un tono elevado de voz. Las emociones tienen un papel muy importante. Cuando aparecen en nuestro día a día, muchas veces estamos familiarizados con emociones que nos hacen sentir cómodos, pero cuando se manifiesta una que nos pone a trabajar, nos pone a reflexionar un poco o nos incomoda, llega a ser complejo para la psique. En ese sentido, el término de ventilación emocional
nos permite adentrarnos a cómo ir sobrellevando y aprendiendo a conocer la forma en la que las emociones se manifiestan en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Como tal, la ventilación emocional es el proceso mediante el cual una persona expresa de forma consciente y segura sus emociones. Esto es algo muy simple y a la vez muy complejo. Paradójicamente hablando, las emociones contenidas pueden generar mucho malestar. Sin embargo, la ventilación emocional es una herramienta clave para liberar tensión interna, conectar con el mundo emocional y evitar que las emociones reprimidas se somaticen o se vuelvan crónicas. Las emociones nos enferman. Está comprobado que el acumular una carga emocional por un tiempo prolongado puede generar diferentes padecimientos, desde padecimientos gastrointestinales hasta enfermedades, incluso alérgicas. Desde la psicología clínica, por ejemplo, se considera la ventilación emocional como un mecanismo de regulación emocional saludable cuando se realiza en un contexto de contención, como una sesión terapéutica, una escritura emocional, un diálogo empático o esta cuestión del arte expresivo. Por otro lado, pues la ventilación emocional permite que la persona ponga en palabras, en cuerpo o en una imagen lo que ha sido guardado o reprimido por un tiempo prolongado. Favorece el autoconocimiento, la descarga emocional y la disminución de síntomas como la ansiedad, insomnio, irritabilidad o somatización se ven superadas cuando los pacientes están ventilando en tiempo real. Trabajar la ventilación emocional implica reconocer lo que se está sintiendo, la emoción que está apareciendo y darse un tiempo para asegurarse que se esté liberando. Una emoción va a cumplir 3 fases. La vas a sentir, la vas a pensar y se va a liberar a través de la conducta. Si tu conducta no te permite que se libere, algo se empieza a guardar, se empieza a acumular y puedes sentirla, puedes pensarla, pero si no la liberas, se comienza a normalizar la acción de no expresarlo a través de la conducta, a través de la acción. Es importante distinguir que la ventilación emocional es muy diferente a la descarga impulsiva. Son 2 cosas totalmente distintas. Ventilar no es gritar o explotar emocionalmente sin conciencia. Ventilar es abrir espacio a lo que se está sintiendo, nombrarlo y darle forma sin dañar a otros ni a uno mismo. Las formas en las que la ventilación emocional se puede activar es cuando pues hablas en terapia o con una persona de confianza, si trabajas la escritura creativa como el diario terapéutico, algunos ejercicios de cartas emotivas o para hacer descargas emotivas, llanto terapéutico, arte y creatividad emocional, puede ser la pintura, la música, la danza. El movimiento corporal también es considerado como un proceso de ventilación emocional, en donde ese movimiento corporal consciente va dirigido a través de la respiración. El yoga también está implícito ahí, ¿no? Con las posturas. La meditación activa con cierto enfoque la emoción que estamos viviendo en el presente. Entonces es algo muy interesante. Hay una frase terapéutica que me gusta compartirles a mis pacientes. Lo que no se expresa se estanca. La emoción necesita un cauce, no un muro. Si vemos las emociones como un líquido, requieren fluir. Y el agua, la vida se abre camino. Si nosotros ponemos un muro frente a ese cauce que nos propone la frase, va a ser muy complejo que se ventilen las emociones. Y desde esa perspectiva, pues es un reto total poder activar todo lo que implica el hecho de que conozcas cómo son las emociones, cómo las puedes ventilar, qué implica aprender a conocerte con cierta profundidad. Cuando estamos hablando acerca del proceso en el cual se van manifestando todas las emociones, todos los procesos de aprendizaje, toda la forma en la que se va dirigiendo nuestra atención consciente a través de las emociones, podemos determinar que las emociones juegan un papel importante. Experimentamos muchas emociones en el día a día y todas ellas nos permiten conectar con nuestra vida en el presente. Pero ¿qué pasa si en el presente estoy experimentando la emoción de la tristeza con mucha frecuencia?
Normalmente lo que esté pensando, lo que esté sintiendo va dirigido hacia esa emoción. Puede ser una situación muy compleja, en donde la mente merece un espacio para respirar, en donde nuestras emociones nos pueden empezar a desbordar. La ventilación emocional ayuda y favorece a que puedas identificar un tipo de emoción que te está desbordando. Es por eso que cuando se llegan a manifestar con cierta intensidad las emociones, podemos empezar a trabajar técnicas que te permitan conocerte a profundidad. Y para que te puedas conocer a profundidad, se requiere un acercamiento a todas y cada una de las emociones que en su pasado pudieron llegar a generar un tipo de malestar. Cuando hablamos acerca de los malestares psicológicos, físicos, espirituales, que en algún momento nos puede dejar un proceso en donde no exista ventilación emocional, tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es conocernos. Si no te conoces, vas a generar un bloqueo. Y si se genera un bloqueo, no vas a poder ver de forma clara lo que requieres ver para sentirte mejor. ¿Y qué requieres ver para sentirte mejor? Esa es una respuesta individual. Pero si las emociones se activan como un tipo de tapón, de freno, va a ser muy complicado, muy complicado observar algo distinto a la emoción caótica que estemos viendo en ese momento. Entonces, cuando estamos trabajando desde una perspectiva psicológica, el aspecto emocional, tenemos que adentrarnos a ciertas definiciones que nos permitan conectar con el tema que estamos trabajando hoy. Y sé que a veces puede sonar un poco repetitivo, pero ahorita estamos hablando de emociones y nos vamos a temas de ventilación y todavía falta autoconocimiento. Pero si analizamos cómo las emociones son reacciones psicofisiológicas, es decir, que se generan a través de la mente y el cuerpo, que experimentamos ante estímulos internos o externos, es una de las definiciones más concretas y de hecho es una de las que más me gustan, ¿no? Ver a las emociones como estas reacciones que experimentamos ante estímulos internos y externos nos permite tener presente que son parte esencial de la experiencia humana y que cumplen una función adaptativa, ayudándonos a responder, comunicarnos e incluso a tomar decisiones frente a distintas situaciones. Desde una perspectiva psicológica, las emociones surgen automáticamente como una respuesta a un pensamiento, recuerdo o estímulo sensorial. Afectan el cuerpo, ritmo cardíaco, respiración, tensión muscular. Influyen en la conducta, se genera un acercamiento, también existe levitación y hay expresión verbal o no verbal. Se clasifican de diferentes formas. Si nos basamos un poco, por ejemplo, en las emociones que normalmente Paul Ekman identifica como emociones universales o básicas, podrían ser alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco. A partir de ellas se derivan emociones más complejas como la culpa, la vergüenza, la gratitud, celos, compasión, entre muchas otras. Desde un enfoque transpersonal, las emociones no solo se ven como respuestas automáticas, sino que son puertas de autoconocimiento. La expansión de la conciencia nos permite trabajar con estas puertas de una forma mucho más profunda. Se integran heridas emocionales del pasado, se libera energía bloqueada en el cuerpo y en la psique, se accede a estados profundos de sanación con cierta claridad espiritual. En ese sentido, pues se puede trabajar de una forma muy interesante. Cuando tomamos en cuenta que podemos tener un paquete de información emocional de procesos no resueltos del pasado, es muy complejo para la mente abrir una caja de Pandora donde pueden haber muchas emociones que se reprimieron. Imaginemos un trauma, imaginemos una situación difícil de superar, que va acompañada de una emoción que hemos vivido 20 años o 30 años o toda una vida. En muchos casos, los pacientes cuando llegan a consulta, llegan cuando se abre y se recuerda esa emoción y es
difícil lidiar con el día a día. La invitación es aprender a conocerse de una forma en donde se pueda encontrar cierta profundidad a nivel emocional. ¿Y cómo vamos a reconocer las emociones? Centrándonos en la forma en la que me hacen reaccionar estas emociones. ¿Qué es la manera en la que yo reacciono? ¿Qué significa? ¿Cómo me siento al experimentar tristeza? ¿Cómo me siento al experimentar alegría? ¿Qué emociones se me facilita más liberar que otras? Porque muchas veces le hacemos el feo al enojo, le hacemos el feo a la tristeza, las reprimimos, las vemos como emociones que queremos lejos de nosotros, pero son emociones que nos permiten reconectar con nuestra esencia más pura, conocer esa parte, esa sombra, en donde hay muchas respuestas, en donde se pueden manifestar muchos procesos de aprendizaje. Por otro lado, cuando trabajamos la parte del autoconocimiento, que va conectado a la cuestión emocional, podemos encontrar que el autoconocimiento, desde la psicología, se refiere a la capacidad de observarse, conocerse y comprenderse. Esta postura nos permite encontrar un punto de equilibrio con ese autoconocimiento interno, ¿no? En distintos niveles que pueden ser los pensamientos, las emociones, las conductas, la motivación y los valores. Es un proceso activo el autoconocimiento, es continuo, permite descubrir quién soy realmente, más allá de lo que otros esperan, de las máscaras sociales o de los patrones automáticos de comportamiento. El autoconocimiento es una invitación a experimentar la versión más real y auténtica de ti mismo. ¿Para qué me sirve el autoconocimiento? El autoconocimiento sirve para identificar patrones inconscientes que repetimos en nuestras relaciones o decisiones. También nos sirve para reconocer y nombrar emociones con mayor claridad. Nos sirve para tomar decisiones alineadas con lo que sentimos, pensamos y necesitamos. Mejora la autoestima y fortalece el sentido de identidad. Nos sirve para aceptar nuestras luces y sombras sin juzgarlas. Nos sirve para responsabilizarnos de nuestro bienestar sin depender de lo exterior. Y hay ciertos niveles del autoconocimiento. Es un tema tan bonito que cuando lo podemos empezar a practicar, podemos percibir un cambio radical en nuestra vida. El primer nivel es autoconciencia emocional. ¿Qué siento? ¿Cuándo lo siento? ¿Por qué lo siento? Son preguntas terapéuticas. ¿Qué tan consciente soy de las emociones que vivo? Autoconciencia cognitiva o autoconciencia de pensamiento. ¿Qué pensamientos me repito? ¿Son míos o aprendidos? Autoconciencia conductual. ¿Cómo actúo ante el estrés, el rechazo o el conflicto? ¿Cómo reacciono a través de mis conductas? Autoconocimiento que va muy centrado a una conciencia profunda y existencial. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué valores me guían? ¿Qué intereses me dominan? Hay herramientas para fomentar el autoconocimiento. Te voy a compartir 5 herramientas que puedes poner en práctica y ver el impacto que pueden tener en tu vida. Te sugiero que lo pongas en práctica un mes y que seas estricta contigo mismo, contigo misma, y veas si se genera un cambio. La primera es un diario emocional o diario terapéutico. Registra tus pensamientos, emociones, actividades que desarrollas en el día a día. La segunda es la terapia psicológica. Explora creencias, heridas, patrones relacionados. Hazte cargo de procesos que requieran ayuda profesional, apoyo. Hay una parte que te va a servir mucho y es observar contenido centrado a la temática que quieres trabajar. Ver videos que tengan que ver con emociones, podcasts, pláticas, masterclass, ejercicios en donde puedas ver el tema que quieres conocer. Te sugiero mucho la meditación, específicamente como en el formato de mindfulness, y observar sin juicio al mundo interno, lo que habita dentro de ti, lo que estás experimentando. Un feedback consciente es una excelente herramienta y es escuchar cómo nos ven otros sin reaccionar desde el ego, con cierta humildad,
Hay procesos que en ocasiones no podemos ver de la misma forma que otros los observan. Y pues bueno, el autoconocimiento y conocerse no es solo mirarse al espejo, es atreverse a mirar por dentro, con verdad, con compasión y con profunda transformación. Cuando hablamos de autoconocimiento, hablamos de libertad, porque mientras más te conoces a ti mismo, más libre eres. Y todos tenemos el derecho de conocernos, de ser libres, de ser felices. Cuando hablamos de emociones y hablamos de autoconocimiento, podemos hacer cortocircuito porque muchas veces no nos conocemos a profundidad. Muchas veces no sabemos a qué estado nos puede llevar una emoción. Hay emociones que pueden hacer que nos sintamos que estamos perdiendo la cabeza, perdiendo el control. Hay veces que puede llegar el enojo de una forma muy intensa y se puede transformar en ira. Y hay ocasiones en las que una tristeza nos puede sumergir a un cauce de dolor, de malestar. Pero hay otros momentos en donde puede entrar la energía de la alegría con mucha fuerza, con mucha luz, con mucha vibración bella. ¿Cuál es la emoción que actualmente se manifiesta más en tu vida? ¿Con qué frecuencia se manifiesta esta emoción? ¿Qué es lo que está pasando actualmente en las emociones que vas sintiendo, que vas viviendo, que vas pensando? Yo te invito a reflexionar mucho sobre qué impacta en tu vida actualmente para que genere emociones y qué emociones te han acompañado durante todo tu día, durante toda tu semana, durante este mes o durante este primer semestre del 2025, porque el tiempo pasa rápido. Ya terminamos el primer semestre del 2025. Estamos iniciando el segundo semestre del año. Y cuando menos te lo imagines, vamos a estar cerrando este año. Entonces, mientras más te conozcas, más libre vas a ser. Libre de sentir, libre de pensar, libre de expresar cualquier emoción que se manifiesta. Y cuando hablo de conocerte, hablo que identifiques todo aquello que te gusta y también lo que no te gusta, áreas de oportunidad y fortalezas. Solo tú decides qué hacer. Asume tu responsabilidad y hazte cargo de tu vida. Hasta la próxima.